En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo tercero, la Iglesia, madre y educadora. Estamos en este tercer apartado que concluimos el día de hoy, donde el Catecismo ha dedicado 9 números al estudio del tema que tiene como título La vida moral y el magisterio de la Iglesia. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2039 y 2040. Número 2039 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los ministerios deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de entrega a la Iglesia en nombre del Señor. Al mismo tiempo, la conciencia de cada cual en su juicio moral sobre sus actos personales debe evitar encerrarse en una consideración individual. Con mayor empeño, debe de abrirse a la consideración del bien de todos según se expresa en la ley moral, natural y revelada, y consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. Es un precioso número este que nos regala el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, donde nos da la primera afirmación de cómo ejercer nuestros ministerios. Es la primera vez que el Catecismo menciona esto. Cómo ejercer nuestros ministerios. Y nos indica que cada uno, el Señor nos ha dado un quehacer diferente. Estamos llamados a participar, a integrarnos, a servir a la Iglesia, pero cada uno con el don que ha recibido. Romanos 12, 6, 8. Así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros, pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Es un texto muy, pero muy iluminador este que nos regala San Pablo en la carta a los Romanos. Es importante que esos quehaceres que el Señor nos ha dado a cada uno en su iglesia, a los matrimonios educando a sus hijos, o en el servicio en la parroquia de una forma determinada, en el servicio litúrgico, en la catequesis, etcétera, etcétera, que cada uno tengamos conciencia, en primer lugar, de que todos tenemos un lugar en la iglesia, que todos formamos parte de esos ministerios en la iglesia, fuera y dentro de la parroquia. Tenemos que quitarnos esa concepción que algunos tienen de que estos quehaceres en la iglesia son solo para determinadas personas y que todos los demás somos como clientes de la iglesia. No. En la iglesia no hay clientes.
porque todos tenemos una parte activa en ella, fuera o dentro de la parroquia. Cada uno en su estado de vida tiene un quehacer como iglesia. Esto es algo que yo en lo personal le suelo repetir mucho a los jóvenes que van a recibir el sacramento de la confirmación. En la catequesis suelo decirles que la confirmación es un sacramento que nos llama a todos a ser miembros vivos de la iglesia. No podemos en la iglesia ser clientes, como si fuéramos a la iglesia como entrando a un supermercado donde uno toma lo que quiere, lo que le interesa, va a la caja, lo paga y sale fuera y ahí se acabó todo. No, no somos clientes de la iglesia. Y vemos como muchos se acercan como clientes. Piden la comunión, piden la confirmación, piden el matrimonio, piden que se les dé santo, el óleo santo a sus enfermos, piden el funeral, como quien consume productos. Es más, si alguien da una colaboración económica, dicen es que yo pagué por, ¿no? Alguien que da una colaboración económica, pues por la boda o por la celebración tal, es que yo pagué para que me casaran, ¿no? No, ¿esto caso es supermercado? No es una consumir de productos. Eso solo lo hace quien se considera un cliente. Pero en la iglesia no hay clientes. Todos somos partes vivas, activas. El Señor ha pensado en cada uno de nosotros para algo muy concreto. Y me dio el don para ejercer eso algo concreto. Lo ha pensado para mí. Y si yo no lo hago, entonces eso que Dios pensó se queda sin hacer. Pequeño o grande, no importa, pero se queda sin hacer. No hay quien haga lo que Dios pensó en su plan para que yo lo hiciera. Eso es una gran responsabilidad. De hecho, es bastante fácil cumplir lo que quiere Dios para mí. Es bastante fácil. Es tan fácil como entregarme allí donde Dios me ha puesto. No hay que buscar cosas raras. Ahí están los lugares. Es el entorno, es la parroquia, es la familia, es ahí. No hay que buscar cosas raras. Y ahí donde Dios me puso, es necesario que lo que yo vaya a hacer lo haga con competencia, lo haga bien. Y por eso es importante recalcar que no todo el mundo sirve para todo, que no a todos nos dieron el don para hacer las cosas, que a cada uno se le dio para hacer y para cumplir aquello que se le ha pedido, no todo. Hay una frase de San Agustín que desde que yo la leí me pareció estupenda. Decía San Agustín, es sabio que nos enseñe, es prudente que nos gobierne, es santo que rece por nosotros. San Agustín siempre de esta manera tan directa, ¿no? Porque cada uno tiene su propio quehacer y Dios le ha dado el don especial y único para ese quehacer. Es sabio que nos enseñe, pero que no nos gobierne. Es prudente que nos gobierne, pero que no nos enseñe. Es santo que rece por nosotros, pero que no nos gobierne.
Una persona puede ser sabia, muy estudiosa, pero no sirve para gobernar. Porque una cosa es ser sabio y otra distinta es ser prudente. Al contrario también, ¿no? El que gobierna no tiene que ser el más sabio. De hecho, los gobernantes, los jefes de Estado, presidentes, el Papa, los señores obispos, muchas veces no son los más sabios. Y tienen que recurrir a personas sabias que estén alrededor de ellos para poder ejercer mejor su gobierno, eso que le han encomendado de gobernar, porque son prudentes. Necesitan sabios a su alrededor y también necesitan quien ore por ellos. Han habido momentos en la historia de la iglesia donde, por ejemplo, se ha nombrado papa a un monje místico que estuvo metido allá en una cueva, ¿no? Solo, orando. Y lo han puesto al gobierno de la iglesia. ¿Y qué pasó? Un desastre. Si es santo, que rece por nosotros. Allá donde estaba cumpliendo bien su misión. Lo sacaron de ahí y el hombre terminó renunciando. Si es santo, que rece por nosotros. La gran Santa Teresa de Jesús, imagínense ustedes, una mística, la primera mujer doctora en la iglesia, una mujer súper inteligente, muy intuitiva. Cuando Santa Teresa hablaba de buscar consejeros para informarse de cómo hacer bien las fundaciones de sus conventos, ella decía: yo los quiero letrados, los quiero bien formados, los quiero que sepan lo que me van a aconsejar. No estoy buscando místicos, estoy buscando sabios para que me aconsejen. Interesante esto, ¿no? Si es sabio, que nos enseñe. Si es prudente, que nos gobierne. Si es santo, que rece por nosotros. Cada uno tiene su lugar y no todos estamos hechos para todo. Luego añade este número otra cosa más, dice el catecismo. Los ministerios deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de entrega a la Iglesia en nombre del Señor. Dos palabras que resalta el catecismo de una manera muy especial. El espíritu de servicio y el espíritu de entrega. No se puede concebir un ministerio sin estas dos cosas. Porque puede ocurrir que hay personas muy competentes, muy capaces, pero sucede que les falta el espíritu de servicio y de entrega. Y son supremamente capaces, pero no se entregan y corren el peligro de volverse en la iglesia meros funcionarios. Y esa es una triste realidad, ver funcionarios. Y sucede en todos los niveles. Pueden haber obispos que son meramente funcionarios, sacerdotes meramente funcionarios, diáconos meramente funcionarios, empleados de las parroquias meramente funcionarios. Y hacen su función muy bien, pero les falta el espíritu de servicio y de entrega que les lleve a darse. O usan su bien quehacer para lograr puestos, nombramientos, fama, etcétera, etcétera. Por eso San Pablo insiste en esto. El que da, que lo haga con sencillez. El que preside, que lo haga con solicitud. El que ejerce la misericordia, que lo haga con jovialidad. Tres virtudes preciosísimas para todo servidor: sencillez, solicitud y jovialidad.
porque podemos caer en la tentación de ejercer nuestro ministerio con mal espíritu. En vez de ejercerlo con sencillez, lo ejercemos con arrogancia. El que tiene el don, que lo ejerza como si no lo tuviera, es decir, hacer las cosas y desaparecer. No esperar que me lo reconozcan, sino actuar con sencillez. Porque la sencillez es el signo de que somos instrumento de Dios. Y el instrumento no puede arrogarse nada. Por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna vez un bolígrafo, una pluma, presumir de lo que ha escrito? Nunca. ¿Ha visto usted alguna vez un pincel arrogarse de lo que ha pintado? Nunca. Porque es instrumento. Por tanto, queridos amigos, lo primero es hacer las cosas, como nos dice San Pablo, con sencillez. Eso forma parte del espíritu con el que tenemos que ejercer nuestro ministerio. Cuidado con ser meros funcionarios. También nos habla el catecismo de la solicitud con que se han de ejercer los ministerios. Porque a veces parece que estamos intentando irnos por las ramas y que en vez de tener una entrega generosa con solicitud, estamos poniendo límites a nuestra entrega. Por ejemplo, cuando en una institución solo atendemos cuando tienes una cita, pues no, estoy siendo mezquino con mi tiempo. Pero es que yo tengo que ser ordenado. Sí, claro. Pero no ponga límites a su entrega. Es que esta es la hora del despacho parroquial y basta. Y si no llego a la hora del despacho parroquial, aquí no se atiende a nadie. Muy mezquino. Pero es que es primero el orden. Tenemos que ser técnicamente eficientes. Eso es muy mezquino. No ponga límites en su entrega. Porque esto no se trata de que seamos los más competentes, los más ordenados, los más técnicamente eficientes, sino los servidores. El límite de la entrega es entregarse sin límites. No sea mezquino con su entrega. Y sí, puede parecer que en esa entrega total puede parecer que los demás están abusando de ti. Eso puede parecer, puede ser verdad. Pero es que así era como lo hacía Jesús. Jesús no tenía tiempo ni para comer, ni para descansar lo suficiente. ¿Por qué ha de ser diferente entre nosotros? ¿Por qué nos dejamos llevar del espíritu del mundo donde todo es holgado, donde nada me cuesta, donde hay que volver a Jesús, que no tenía tiempo ni para comer? ¿Y qué le vamos a decir? Es que Jesús era muy desordenado. No, él estaba cumpliendo a cabalidad aquello que el Señor, su Padre, le había encomendado. Nosotros posiblemente, al alejarnos de Jesucristo en nuestra entrega y en nuestro servicio, entonces preferimos nuestros horarios, nuestros esquemas,
nuestro supuesto orden, nuestro tecnicismo, y nos alejamos del Espíritu del Señor en nuestra entrega. Y nos volvemos meros funcionarios. Por eso San Pablo en esa carta a los romanos dice en el versículo 8, ¿no? La exhortación exhortando. El que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Por tanto, no puedo ser un tacaño con los dones que Dios me ha dado, porque es que Dios me los ha dado precisamente para ejercerlos con los demás. Y yo no puedo ser un tacaño. Y además de no ser tacaño, San Pablo lo remacha diciendo, y además hágalo con jovialidad, es decir, sirva con alegría. Porque los ministerios en la iglesia hay que ejercerlos con alegría, y si no, usted está en un ministerio al cual no ha sido llamado. Posiblemente podamos ver a un ministro ordenado que está aburrido con su ministerio, pues posiblemente se hizo sacerdote sin que esa fuera su vocación. Por eso está aburrido, por eso no lo ejerce con alegría, por eso solamente actúa como mero funcionario, por eso las personas de la comunidad no confían en él. También los empleados en las parroquias, en las diócesis, en las organizaciones religiosas, también podemos caer en eso cuando no ejercemos nuestro ministerio, nuestro trabajo con jovialidad, con alegría. Las personas no confían en nosotros. Jesús era jovial, Jesús era cariñoso, Jesús era cercano, Jesús era afable. La gente decía, qué bien se está aquí, a su lado. Todos se sentían bien. Es una belleza el ejemplo de Jesús en su jovialidad. Qué bonito es cuando la gente va a la parroquia y dice, qué bien se está aquí, porque el empleado de enfrente sonríe, porque el otro sonríe, porque el cura sonríe, porque la monja sonríe, porque todos son joviales. Qué bien se está aquí. El que las personas se acerquen a nosotros es un signo de los tiempos. Se acercan a nosotros necesitados de jovialidad, necesitados de cariño, necesitados de afecto. Hay personas que tienen en su vida muchas carencias afectivas, mucha soledad. Cuando se acercan, cuando llegan a la parroquia, cuando llegan a un grupo, a un ministerio, muchas veces lo primero que expresan es, qué bien me siento aquí me siento querido. Y ese cambio hace un impacto profundísimo en la vida de las personas. Aquí te queremos como eres. Es más, Dios mismo nos quiere como somos, aunque nos sueñe distintos. Y esto se tiene que traducir en la forma de cómo acogemos a los demás. Así que, puertas abiertas. Nunca la antipatía en nuestros ministerios, nunca la frialdad. Nunca. Es cierto también que tenemos que ser ordenados, tenemos que ser rigurosos en el mensaje de fe, pero al mismo tiempo cariñosos en las formas. Porque es que este mundo lo que necesita es acogida incondicional.
Eso es lo que el hombre de hoy necesita, ser acogido incondicionalmente, así como eres, como Dios te ha pensado, no quizás como Él te esté soñando, pero como eres, te acogemos. Repetimos esta cita de San Pablo, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da con sencillez. El que preside con solicitud. El que ejerce la misericordia con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Es un buen espíritu este de la jovialidad, es un buen espíritu este de la solicitud en el ejercicio de nuestro ministerio. Fíjense, a veces no somos los más profesionales de todos en lo que hacemos, pero nuestra jovialidad y nuestra solicitud en el servicio muchas veces, lo supera, lo suple. Porque no sirve de mucho estar muy bien formado y tener una gran competencia en nuestro ministerio si luego el espíritu con el que hacemos las cosas termina estropeándolo todo, con un regaño, con una mala cara, con una mala actitud. ¿De qué le sirve todo eso? Hay que cultivar en nuestros ministerios, queridos amigos, este espíritu de la jovialidad y de la solicitud. Luego dice el catecismo, en este número 2039, al mismo tiempo, la conciencia de cada cual en su juicio moral sobre sus actos personales debe evitar encerrarse en una consideración individual. Es decir, que no somos jueces buenos de nosotros mismos. Si uno pretende saber si está en el buen camino únicamente por la autoevaluación, vamos muy mal. El Señor nos dice esto en muchas ocasiones, ¿no? Qué fácil ve uno la paja en el ojo ajeno y es incapaz de ver la viga que tiene en el propio. De todas formas, esa ceguera es bastante explicable, ¿no? Cuando uno se habitúa a sus propios pecados y carencias, ¿no? Las ve. Sin embargo, si ve las de los demás. Incluso en los demás vemos más defectos de los que hay y nosotros vemos menos de los que tengo. Y eso suele ocurrir con bastante frecuencia. Suele también haber personas que les ocurre lo contrario, que se juzgan a sí mismas con demasiada dureza y ven en sí mismo más defectos de los que hay. Dios ha querido que yo me conozca a mí mismo a través del otro, incluso a través de la corrección fraterna de los demás. Esa corrección fraterna es un valor, es un instrumento valiosísimo a la hora de formar mi conciencia. Y aquí es importante como servidores, como ministros, nosotros tener en cuenta que la primera reacción que vamos a tener ante la posible corrección fraterna sea el cerrarnos, el reaccionar inmediatamente poniéndonos a la defensiva de lo que nos están diciendo.
O, como ocurre en muchas personas, en muchos grupos, en muchas asociaciones, es que me estás atacando. Pero la verdad es que no te estoy atacando. La verdad es que estoy haciendo un acto de caridad contigo al corregirte fraternalmente. Pero nuestra primera reacción va a ser ponernos a la defensiva. Y esa corrección fraterna va a ser un buen instrumento para mi santificación. El Señor quiere que nos conozcamos con una serie de referentes que tenemos a nuestro alrededor. Y esos referentes son las personas de mi grupo, son mis sacerdotes o mis obispos, son las personas que nos aconsejan. Esos referentes son los santos, esos referentes son las enseñanzas del magisterio de la iglesia, esos referentes son los mandamientos de la ley de Dios, etcétera, etcétera. Todos esos son referentes a mi lado para enseñarme, para corregirme fraternalmente, para mostrarme el camino correcto. No es buena la pretensión de querer conocerse sin estos elementos, sin los demás, sin la iglesia, sin Cristo al final, ¿no? Porque es que el hombre alcanzará su verdadera conciencia. Es en Jesucristo que es el que le presenta el hombre al hombre. Es en los instrumentos que le pone Dios por medio de la iglesia para que se conozca cada vez más. Es la oportunidad que nos da de tener a alguien a mi lado que me pueda orientar. Al final termina este número del catecismo diciendo: con mayor empeño debe abrirse a la consideración del bien de todos según se expresa en la ley moral, natural y revelada, y consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio de la Iglesia sobre las cuestiones morales. Fíjense, queridos amigos, es más fácil que yo me equivoque a que se equivoque toda la Iglesia. Y debemos pedirle a Dios el don de aceptar fácilmente eso que la Iglesia me enseña. Incluso podríamos decir, muchas de las cosas que la Iglesia enseña son de sentido común. Y además, que son un don del Espíritu Santo. Así que debemos de esforzarnos por tener todas esas grandes luchas de cómo nosotros percibimos y vemos la Iglesia, vemos el magisterio de la Iglesia. Y hacer un esfuerzo de santidad en ponernos en justa obediencia al magisterio de la Iglesia. Es un gran reto que el hombre moderno tiene hoy, en ese rechazo a la autoridad, en ese rechazo al Padre. Es un gran reto el que tenemos hoy de ser fieles y obedientes al magisterio de la Iglesia. Es un gran reto el que tenemos hoy de hacer un acto de confianza en el magisterio de la Iglesia. Pero recuerde, es más fácil que yo solito me equivoque a que se equivoque toda la Iglesia. Hay personas que dicen, cuando yo era joven, tuve un momento de rebeldía frente a todo. Yo me rebelaba frente a las estructuras, frente al gobierno, frente a la escuela, frente a la iglesia. Yo todo era rebelde a todo. Criticaba todo. Protestaba por todo. En el fondo me di cuenta que lo que estaba viviendo era un tremendo desequilibrio interior. Esas peleas con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con el alcalde del pueblo, era un desequilibrio interior que yo tenía.
Poco a poco me fui conociendo y me fui entendiendo y me di cuenta que todo eso era en vano, que el que me tenía que organizar era yo, que el camino no era proyectar contra la iglesia, contra su magisterio, mi amargura interior, contra la escuela, contra el gobierno, contra cualquier estructura. Qué cosa tan interesante. Cuando tenemos conflictos de conciencia entre la enseñanza moral de la iglesia y lo que a mí me parece, como diciendo, no, yo tengo que ser fiel a Dios siguiendo mi conciencia y no a la iglesia, eso es un autoengaño, porque el magisterio de la iglesia se nos ha dado como un don para iluminar nuestra conciencia. El magisterio de la iglesia no es enemigo de nuestra conciencia, no es mi enemigo. Y por eso hago un acto de fe y acojo ese magisterio de la iglesia para que me ilumine y para que me acompañe en el camino. Al final terminamos, queridos amigos, con lo mismo que dice en el último renglón este número del catecismo. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la iglesia.